Hola, hoy vamos a sumergirnos en la historia de uno de los pueblos indígenas de Honduras, los Tolupanes. Prepárense porque lo que vamos a ver es una increíble historia de identidad, de lucha y de una capacidad de supervivencia que se extiende nada menos que por más de 500 años. Para entenderlo todo bien, hemos dividido nuestro recorrido en 5 partes. Primero veremos quiénes son exactamente. Luego echaremos un vistazo a su pasado de resistencia. Después descubriremos la historia de su refugio en la Montaña de la Flor. Nos meteremos de lleno en sus luchas actuales y terminaremos viendo por qué su cultura, tristemente, está en peligro. Venga, empezamos. Así que primera parada, ¿quiénes son los tolupanes? Porque claro, para entender lo que les pasa hoy, primero hay que saber de dónde vienen y cuál es su identidad. Una identidad que, como veremos, se ha forjado a fuego lento durante siglos. Bueno, pues hoy en día su población ronda las 18.000 personas, pero ojo, no viven todos juntos en un único lugar. En realidad están distribuidos en 28 tribus diferentes que se asientan sobre todo en los departamentos de Lloro y Francisco Morazán. Ahora, un punto que es importantísimo, el nombre. A menudo se les ha llamado cicaques o jicaques. Bueno, pues resulta que ese es un término colonial bastante despectivo. Significa algo así como caníbal o indio salvaje. Su verdadero nombre, el que ellos mismos eligieron, es Tolupán. Y esta diferencia no es solo una palabra, es toda una declaración de identidad, una forma de reivindicar su propia historia. Y es que encima, su nombre tiene un significado precioso. En su lengua, el Tolupán, viene a significar algo como ser lleno de color producto de la tierra. Me parece una definición súper poética que ya nos dice mucho de su conexión tan profunda con la naturaleza, con su entorno. Esa conexión con la tierra, de hecho, nos lleva directamente a la segunda parte de nuestra historia, porque su pasado no ha sido nada pasivo, todo lo contrario. Es en realidad una larguísima crónica de resistencia. Fijaos en esta cronología, que nos da una idea muy rápida de su viaje a lo largo del tiempo. Antes de que llegaran los españoles, ellos vivían tranquilos en la costa atlántica. Pero claro, en 1536 todo cambia. Su líder, el cacique Cicumba, se enfrenta a los conquistadores y la derrota los obliga a irse, a adentrarse en el interior. Y no fue hasta mucho después, en los años 60 del siglo XIX, cuando gracias a la ayuda de un misionero, algunas tribus consiguieron por fin sus primeros títulos de propiedad. Y precisamente esa lucha por la tierra, por su autonomía, nos lleva a uno de los episodios más importantes de su historia, su huida, su refugio en la Montaña de la Flor. Una decisión que no fue una rendición, sino todo lo contrario. Fue su mejor estrategia para sobrevivir. La historia es fascinante. A ver, a finales del siglo XIX, un gobernador los estaba sometiendo a trabajos forzados. Así que 3 familias dijeron, hasta aquí hemos llegado, y tomaron una decisión radical: huir. Se metieron en la Montaña de la Flor, una zona súper aislada, y allí crearon una nueva comunidad, desde cero. Y su perseverancia tuvo recompensa, porque décadas más tarde, en 1929, el gobierno por fin les dio la propiedad legal de ese refugio que tanto les costó construir. Y con esto llegamos a nuestros días. Porque esa lucha por la tierra y por ser dueños de su destino no se acabó en 1929. Ni mucho menos. Esos conflictos del pasado resuenan, y muy fuerte, en los desafíos que tienen hoy. Para entender bien el conflicto actual hay que mirar su territorio. Este gráfico lo deja muy claro. El 60% de sus tierras son bosques. Y para ellos, el bosque no son solo árboles, Es su farmacia, su supermercado, es el mismísimo corazón de su cultura. Y eso, precisamente, es lo que está en juego. El conflicto en realidad se puede resumir de forma muy sencilla. Por un lado tenemos a los tolupanes, que lo único que quieren es defender sus bosques y sus ríos. Y por el otro están las amenazas que vienen de fuera: la minería, que contamina el agua, y las empresas madereras que talan los bosques. Unos ven un hogar, otros simplemente un recurso que explotar. Y esta lucha a veces tiene un precio altísimo, un precio humano terrible. En 2013, por ejemplo, estaban en una protesta pacífica bloqueando una carretera para que no pasaran camiones, y de repente aparecieron sicarios y asesinaron a sangre fría a 3 miembros de la comunidad, 2 hermanos y una anciana de 71 años. Es un ejemplo brutal de la violencia a la que se enfrentan. Y lo peor es que esto no fue un caso aislado, para nada. La cifra es escalofriante. Se calcula que son al menos 57 líderes tolupanes asesinados desde los años 70. Su crimen: proteger sus tierras. Y lo más duro de todo es que la mayoría de estas muertes, por cierto, siguen sin castigo, en la más absoluta impunidad. Y todo esto nos lleva a la última parte.
porque hay que entender que esta lucha no es solo por un trozo de tierra o por unos recursos naturales. Es mucho más profundo, es una lucha por la supervivencia de una cultura entera. Este gráfico es, sinceramente, para echarse a temblar. Se calcula que solo un porcentaje diminuto, quizá entre un 2 y un 4% de los tolupanes, habla todavía su lengua. El 96% ya no la habla. Y claro, la lengua es el alma de una cultura, y el motor de ese alma se está apagando. A pesar de todo, hay tradiciones que se resisten a desaparecer, sobre todo en ese refugio que es la montaña de la flor. Su forma de ver la muerte, por ejemplo, es única. Para ellos no es un momento de luto, sino de reflexión. Velan a sus muertos en la cocina, que es como el corazón de la casa, y los entierran con la manta que usaban para dormir, con sus cosas. Y este es el punto clave de todo. Cuando se pierde una lengua, no solo se pierden palabras, se pierde una forma única de ver el mundo, de entender la vida, la muerte, la naturaleza. Es una cosmovisión entera, un universo de conocimiento que se esfuma. Y así llegamos a la pregunta final. La historia de los tolupanes es la suya, claro, pero también nos obliga a todos a reflexionar sobre algo mucho más grande. ¿Qué pierde la humanidad entera cada vez que una cultura, con toda su sabiduría y su forma única de ver las cosas, desaparece para siempre? Ahí queda la pregunta.